Hoy te hablo al corazón con la serenidad de quien ha visto encenderse un faro en medio de la noche. El tema del fin del mundo no nace del sensacionalismo ni del miedo gratuito. Nace de la voz de Jesús, que anunció el final como un acto de amor para despertar a los que duermen, ordenar la casa del alma y alinear la vida con la eternidad. No se trata de una amenaza vacía, sino de una verdad que ilumina el presente y le da peso a cada decisión. Jesús, sentado en el Monte de los Olivos, dibujó un mapa de señales y actitudes, un camino de vigilancia, fidelidad y esperanza. Su palabra no tambalea con los vientos de la época, permanece firme como roca. Él mismo lo afirmó con contundencia: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esa certeza no es un adorno piadoso, es cimiento para almas que desean caminar sobrias y despiertas. El fin, en labios de Cristo, no suena a caos ciego, suena a parto. Las contracciones duelen, pero anuncian vida. Así describió Jesús los rumores de guerra, la agitación de las naciones, los terremotos y la confusión moral de los últimos tiempos, como dolores de parto que anticipan el amanecer. El mundo, con su ruido, empuja al cansancio, a la distracción, al piloto automático, y el corazón, cuando se acostumbra al ruido, olvida que existe un reloj de arena invisible. Ese reloj no se mira con ansiedad, se mira con reverencia. Cada grano que cae representa una oportunidad de ordenar la casa interior, de soltar lo que ata, de abrazar lo que salva, de reconciliarse con Dios y con los demás antes de que el telón baje. La enseñanza de Jesús es directa, la historia humana avanza hacia un desenlace trazado por el Padre, y la sabiduría consiste en vivir preparados, no aterrados, vigilantes no desesperados, encendidos no distraídos. El corazón humano, sin guía, se vuelve como una ciudad sin murallas. Entra el miedo, entra la culpa, entra el deseo desordenado que promete libertad y deja cadenas. Por eso Jesús habló del final con la claridad de un capitán que prepara a su tripulación antes de la tormenta, no para que abandone el barco, sino para que sujete las velas, revise los nudos y mantenga la mirada en la estrella que señala el norte. La devoción, lejos de ser un sentimiento vaporoso, es disciplina de amor, lámpara encendida, aceite en reserva, manos limpias y oído atento. El Señor no buscó asustar, buscó despertar. La noche nos sorprende al centinela que aprendió a escuchar pasos a lo lejos y a distinguir el susurro del viento del rumor del peligro. Así se entrena el alma, con palabra abierta, oración constante, perdón que desarma el rencor, obras de misericordia que rompen el egoísmo y hábitos sencillos que anclan la vida a lo eterno. La teoría sin práctica se evapora. Por eso, al hablar del final, la enseñanza de Jesús empuja a la acción concreta. El primer paso se parece a una llave que abre la puerta de lo real, arrepentimiento. No como un golpe de martillo sobre la cabeza, sino como la mano que retira vendas viejas para que la herida sane. Arrepentirse significa tomar la ruta de regreso, desenredar el hilo que se enredó en decisiones pequeñas, apagar voces que prometieron alivio y solo dejaron vacío. La conversión, en tiempos que se acercan al desenlace, no luce como espectáculo, luce como cocina encendida a primera hora, como Biblia que se abre antes de salir a la calle, como lengua que decide bendecir en lugar de herir, como cuentas claras en lo secreto donde nadie aplaude. La vigilancia, en la escuela de Cristo, se mide en actos concretos que a veces nadie ve, pero que el cielo registra. Jesús advirtió sobre confusiones y engaños que crecen como niebla espesa. La niebla no se pelea a gritos, se atraviesa con más luz. La luz llega de la palabra que corta, de la oración que alinea, de la comunidad de fe que sostiene, de los sacramentos que nutren, de la obediencia que ordena la casa por dentro. La fidelidad cotidiana es un escudo silencioso. El mundo corre por atajos, el reino avanza por sendas antiguas que no envejecen. La meta no consiste en adivinar calendarios, consiste en vivir de tal modo que, cuando el Señor irrumpa como relámpago, encuentre la lámpara encendida y el corazón de pie. En esa postura no hay histeria, hay temple. No hay ansiedad, hay sobriedad. No hay cálculo frío, hay amor que desea ver al amado. Cada persona entiende el final desde su propio campo de batalla. Para algunos, el fin se parece a un agotamiento del alma que ha probado de todo y sigue sedienta. Para otros, el fin se parece a una agenda saturada que dejó fuera lo esencial. También se parece a una doble vida que sonríe hacia afuera y se rompe por dentro, a un orgullo que aprendió a tener respuesta para todo y olvidó arrodillarse.
El mensaje de Jesús atraviesa esas capas como una espada que no hiere para destruir, hiere para sanar. La espada separa luz de sombra, verdad de pretexto, amor de costumbre vacía. El fin no llega a manos vacías, trae juicio y misericordia, trae claridad sobre lo que se construyó sobre roca y lo que se levantó sobre arena. La roca permanece, la arena cede. La vida sobre la roca se edifica con obediencia y con actos de amor ofrecidos en secreto. La vida sobre arena se arma de apariencias y se desarma con el primer oleaje. El corazón que escucha a Cristo aprende un ritmo nuevo. Ese ritmo suena a vigilancia, suena a mansedumbre que vence la violencia interior, suena a perseverancia cuando el cansancio muerde, suena a pureza cuando la tentación ofrece atajos, suena a generosidad cuando el instinto pide guardar. La tradición viva de la Iglesia ha sostenido estas verdades con la firmeza de un puente de piedra. El Señor vendrá en gloria, habrá juicio de vivos y muertos, la muerte no tendrá la última palabra, la vida eterna no es un consuelo infantil, es la patria definitiva que late detrás del velo. Estas no son consignas para colgar en la pared, son coordenadas para decisiones de hoy. Una conversación que se limpia de chismes, un negocio que se ordena con justicia, un vínculo que se repara con un perdón real, una pantalla que se apaga antes de cruzar una frontera, un diezmo que se entrega con gratitud, una hora que se consagra a servir a quien nadie mira. Cada acto dibuja en pequeño la forma del reino. La historia sagrada muestra cómo Dios prepara a su pueblo ante los grandes umbrales. Noé construyó un arca bajo un cielo sin lluvia. José almacenó grano en años de abundancia para sostener a multitudes en la sequía. Esther ayunó y se plantó ante el trono para deshacer un decreto de muerte. Daniel abrió la ventana 3 veces al día cuando cerrar la ventana resultaba más cómodo. Estos relatos no son leyendas lejanas, son espejos. Prepararse suena a obediencia cuando el entorno se burla, a constancia cuando el calendario apremia, a confianza cuando las cifras no cierran, a pureza cuando el ambiente arrastra. La preparación ante el final, en el lenguaje de Jesús, se parece a una novia que cuida el aceite, a un administrador que rinde cuentas con transparencia, a un labrador que no confunde cizaña con trigo y espera el tiempo de la siega sin arrancar lo que no debe. El alma que toma en serio estas palabras descubre que el final no aplasta la alegría, la depura. La alegría del mundo depende de fiestas y ruidos. La alegría del reino depende de la presencia. Juan 16:33 guarda una promesa que sostiene: en el mundo hay aflicción, pero en él existe victoria. Esa victoria no borra toda lágrima hoy, pero anuncia un día en que Dios enjugará cada lágrima. Apocalipsis no es un catálogo de miedos, es la carta de una esperanza sellada con sangre. La cruz inauguró una era en la que el triunfo no se mide por aplausos, sino por fidelidad. Al final el Cordero vence, y la iglesia pequeña o grande, escondida o visible, persevera abrazada a esa bandera. La decisión práctica, entonces, camina por una ruta clara. Respira con Dios antes de abrir la puerta del día, aunque el reloj grite. Deja una porción de silencio para que la palabra cruce el pecho como agua limpia. Ordena la vida de oración como quien afila herramientas antes del trabajo y marca espacios concretos en la semana para adorar, servir y reconciliar. Haz cuentas con la verdad allí donde la conciencia te señale atajos. Consagra momentos de ayuno, según tu estado y consejo prudente, para recordarle al cuerpo que no manda. Busca comunidad, porque el carbón aislado se apaga y el carbón junto aviva la brasa. Haz memoria de las obras de Dios, porque la gratitud levanta murallas interiores contra la desesperanza. Aprende a decir no cuando el mundo ofrece atajos que rebajan el alma. Aprende a decir sí cuando el espíritu empuja a amar sin testigos. Este inicio no termina en un dramatismo hueco, termina en un sí profundo a la vida verdadera. El fin del mundo, en la boca de Jesús, no es un callejón sin salida, es la puerta por donde entra el Rey. Por eso el corazón, lejos de encogerse, se dilata. La devoción madura, la fe se hace músculo, la caridad se hace costumbre, la esperanza aprende a esperar sin capricho. La mirada deja de dispersarse y se concentra en lo único necesario. La casa interior se ordena, se barren escombros del pasado, se abren ventanas para que circule la brisa del espíritu, se encienden lámparas y se guarda aceite. El que viene no retrasa por abandono, retrasa por misericordia, porque no quiere perder a los suyos, y cada día que parece rutina, en realidad es taller de santidad donde se cincela el corazón para el encuentro. Así se inaugura este camino, con sobriedad que no asusta, con ternura que no adormece, con verdad que no humilla, con fuego que no devora,
con firmeza que no golpea, con amor que no presume. El final dicho por Jesús dignifica la vida de hoy. Nada queda fuera de su alcance. Nada se pierde cuando se entrega. Nada se olvida cuando se hace por él. La historia avanza y el reloj no se detiene, pero el alma que escucha y obedece no camina a oscuras, camina en luz, camina en guardia, con la certeza de que, cuando la trompeta suene y el cielo se abra, el corazón encontrará familiar la voz que llama por su nombre y el rostro que siempre amó. Cuando Jesús habló a sus discípulos sobre el fin de los tiempos, no lo hizo con el tono de un mensajero que trae terror para paralizar, sino con la voz de un pastor que quiere mantener a su rebaño alerta. Sus palabras, registradas en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, no son relatos oscuros para infundir miedo, sino señales que funcionan como campanas en la distancia. Suenan para que el caminante levante la cabeza, ajuste el paso y no se duerma en medio del trayecto. Jesús describió lo que ocurriría para que el corazón de los fieles no se desmaye cuando lo vea cumplirse, para que sepan que nada escapa de la mano del Padre y que cada señal tiene un propósito. En la ladera del Monte de los Olivos, mientras Jerusalén se extendía bajo el sol, el Maestro dibujó con palabras un horizonte cargado de advertencias, guerras y rumores de guerras, pueblos levantados contra pueblos, hambres, terremotos, persecuciones, aumento de la maldad, el amor de muchos enfriándose. Dijo también que aparecerían falsos cristos y falsos profetas que engañarían a muchos, y que se levantarían tribulaciones no vistas desde el principio del mundo. Estas palabras no fueron lanzadas al aire como amenazas, fueron semillas de alerta para los siglos por venir. Al escuchar estas profecías, algunos se inclinan a pensar en catástrofes espectaculares, pero el mayor peligro no siempre llega con ruido, a menudo empieza de forma silenciosa, como una grieta en la base de una represa que parece inofensiva hasta que el agua encuentra el camino. Jesús advirtió que antes del fin, la maldad crecería de manera tan sutil que el amor de muchos se enfriaría. Esa es quizá una de las señales más alarmantes, no solo los terremotos ni las guerras, sino el corazón humano endurecido por la indiferencia. Un mundo donde el dolor ajeno deja de importar, donde la codicia se normaliza, donde la mentira se vuelve estrategia y la verdad se ve como obstáculo. Es un mundo que ya se tambalea en su interior, aunque las ciudades sigan en pie. El Salvador conocía esta debilidad del alma humana y por eso sus advertencias no se limitan a eventos externos, sino que ponen el dedo en la raíz, el deterioro moral, el abandono de la fe, la confusión que nubla el discernimiento. Las señales que Jesús mencionó funcionan como postes a la orilla del camino. Cada uno indica que el viajero se acerca a un punto decisivo. Guerras y rumores de guerras recuerdan la fragilidad de las alianzas humanas y la incapacidad de la paz basada en intereses egoístas. Los terremotos y las pestes muestran que la creación misma gime y se estremece esperando la redención. Los falsos profetas son espejos de la sed de poder disfrazada de espiritualidad que busca conducir a otros por senderos oscuros prometiendo luz. La decadencia moral es la advertencia más cercana. Nos revela que el campo de batalla no está solo afuera, sino en el corazón cotidiano de las personas que deciden cada día entre la luz y las tinieblas. Jesús no describió estas cosas para que huyéramos del mundo, sino para que aprendamos a vivir con los ojos abiertos, conscientes de que no podemos dormirnos en medio de un terreno que se agrieta bajo los pies. Cada generación ha tenido tentación de pensar que lo anunciado por Cristo era solo para otro tiempo, para siglos posteriores o para gente distinta. Sin embargo, la historia muestra que cada siglo ha visto sombras de estas señales, guerras interminables, hambrunas devastadoras, pandemias, engañadores que manipulan la fe para enriquecerse, comunidades fracturadas por el odio y familias divididas por el egoísmo. En cada ciclo de la historia, la voz de Jesús resuena como eco vivo recordándonos que el final no es una fábula ni una exageración. Es una meta a la que el mundo se acerca como el mar se acerca a la costa, con olas sucesivas que anuncian el oleaje mayor. La intención del Maestro es que no confundamos los preludios con el fin mismo, sino que aprendamos a interpretar los tiempos con sabiduría y sin pánico, reconociendo que cada signo es también una llamada urgente a revisar la vida personal. Para entender las advertencias de Jesús, hay que recordar que muchas veces habló con parábolas y metáforas, porque las imágenes despiertan la conciencia con más fuerza que los datos fríos. Dijo que el fin llegaría como relámpago que cruza el cielo de oriente a occidente, como ladrón que llega de noche cuando nadie lo espera, como dolores de parto que avisan de una nueva vida.
Estas comparaciones no son literatura poética sin peso, son guías prácticas. El relámpago enseña que el día del Señor será visible e innegable, imposible de ocultar. El ladrón recuerda la necesidad de vigilancia constante porque la distracción puede ser nuestra ruina. Los dolores de parto revelan que el sufrimiento de los últimos tiempos tiene sentido. Prepara un nacimiento, no una destrucción sin propósito. El creyente que escucha estas imágenes entiende que debe vivir listo, no con ansiedad, sino con la serenidad de quien mantiene su casa en orden porque sabe que el invitado llegará. Una de las advertencias más repetidas por Jesús fue: mirad que nadie os engañe. En tiempos de confusión, el engaño no siempre adopta forma violenta, suele aparecer como enseñanza atractiva que acomoda el pecado, como promesas de salvación sin arrepentimiento, como predicaciones que exaltan al hombre pero callan la cruz. El maestro señaló que aparecerían falsos cristos capaces de hacer señales y prodigios para desviar incluso a los escogidos, si fuera posible. Por eso su advertencia no fue estudiar horóscopos ni perseguir fechas, sino permanecer en su palabra y reconocer su voz. Juan 10:27 dice: «Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen». La mejor defensa contra el engaño no es el miedo, es el discernimiento que se forma al permanecer cerca del verdadero pastor. Quien escucha estas advertencias con el corazón abierto no se siente perdido, se siente convocado a actuar. El primer paso práctico es no permitir que el miedo se convierta en señor de su vida. Jesús repitió muchas veces: «No teman», porque sabía que el temor paraliza y nubla la mente. El segundo paso es anclar la fe en promesas eternas y no en las fluctuaciones del mundo. Mateo 24:13 ofrece una llave: «Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo». Perseverar no significa resistir sin propósito, significa mantener la confianza viva y la obediencia firme a pesar de la presión. Significa seguir haciendo el bien, seguir perdonando, seguir orando y sirviendo aunque el entorno invite al cinismo o al desánimo. Hay algo profundamente personal en estas advertencias, no son solo señales globales, son espejos que nos muestran el estado de nuestra alma. Muchos viven rodeados de comodidades, pero con un corazón lleno de guerras internas. Otros aparentan estabilidad, pero han dejado que el amor se enfríe. El fin del mundo no se mide únicamente en terremotos y eclipses, sino en la pérdida de la fe, en la indiferencia ante el sufrimiento ajeno, en el abandono de la esperanza. Jesús nos enseñó que la verdadera preparación para los últimos tiempos no se consigue acumulando provisiones externas, sino restaurando el altar interior. Un corazón reconciliado con Dios es más fuerte que un refugio de piedra. Una fe viva sostiene más que cualquier fortaleza terrenal. Las advertencias de Cristo siguen vigentes porque la humanidad no ha dejado de tropezar en las mismas piedras. Las palabras que pronunció hace 2000 años se leen hoy como si hubieran sido escritas esta misma mañana. Son un llamado a despertar de la rutina, a encender la lámpara de la fe y a revisar el rumbo antes de que sea tarde. No se nos pide adivinar el día ni la hora, se nos pide vivir de tal manera que cualquier día sea bueno para presentarnos ante Él. Así, cada amanecer se convierte en una oportunidad de ordenar lo que está torcido, de pedir perdón por lo que hiere, de soltar lo que oprime y de abrazar con esperanza lo que viene. Esa es la esencia de las advertencias de Jesús, no apagar la alegría, sino encender la luz para que ningún alma se pierda en la oscuridad cuando el final se acerque. Hablar del fin del mundo desde los labios de Jesús inevitablemente conduce al arrepentimiento como un llamado urgente, no como un castigo. Es imposible comprender las advertencias de Cristo sin reconocer que el arrepentimiento es la llave que abre la puerta a la esperanza y la verdadera preparación del corazón. Jesús no vino a sembrar miedo, sino a despertar corazones dormidos que caminan por la vida convencidos de que el mañana les pertenece, cuando en realidad cada día es un regalo que no está garantizado. Arrepentirse, en la enseñanza del Maestro, no es un acto vergonzoso, sino un paso de valentía, el primer movimiento para salir de la oscuridad y comenzar a andar hacia la luz. En Mateo 4:17, Jesús comenzó su ministerio con una frase corta pero poderosa: «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado». No fue una invitación a practicar un rito vacío, sino a cambiar el rumbo del corazón. La palabra arrepentirse viene del griego metanoia, que significa literalmente cambio de mente, un giro interno que transforma las decisiones externas. Es abandonar el sendero que lleva al abismo y volver al camino de Dios.
A menudo se piensa que arrepentirse consiste solo en lamentarse o sentir culpa, pero Jesús nos mostró que se trata de enderezar la ruta, de reconocer la verdad sobre nuestros errores y de iniciar un proceso de transformación que se nota en los hechos y no solo en las palabras. El arrepentimiento auténtico no se limita a una emoción pasajera que surge cuando el peso de la conciencia nos alcanza, sino que se manifiesta en la vida diaria, en los hábitos, en los gestos sencillos. Es pedir perdón con humildad a quienes hemos herido, es devolver lo que tomamos injustamente, es cortar con lo que alimenta la esclavitud interior, es apagar esa voz que insiste en justificarse y abrir el oído a la voz de Dios que llama con ternura. Es como un campo en barbecho que se ha endurecido con el tiempo, necesita ser arado para que reciba la semilla. Así también el corazón endurecido por el orgullo, el resentimiento y la rutina necesita ser quebrantado para que la gracia divina lo penetre y florezca. Jesús utilizó parábolas para enseñar que nadie debe aplazar el arrepentimiento. En la parábola del hijo pródigo, el joven que malgastó su herencia no volvió a casa cuando ya no le quedaba nada por perder, volvió porque comprendió que estaba viviendo por debajo de su verdadera dignidad. Lucas 15, 17, 18. Dice, y volviendo en sí dijo, me levantaré e iré a mi padre. Esta frase refleja la esencia del arrepentimiento, volver en sí, despertar de la ilusión, reconocer que la vida lejos del Padre no ofrece plenitud. El Hijo no solo sintió tristeza, tomó acción, se levantó y regresó. Este relato enseña que arrepentirse es levantarse del suelo donde nos ha derribado la desobediencia y volver al hogar, donde el Padre siempre espera con los brazos abiertos. La preparación del corazón comienza precisamente allí, reconociendo la necesidad de un cambio profundo. Muchas personas buscan señales externas sobre el fin de los tiempos, pero ignoran las señales internas que delatan un corazón que se está apagando. Indiferencia hacia el prójimo, desprecio por la verdad, incapacidad de perdonar, amor por lo superficial y descuido de lo eterno. Jesús lo resumió en Marcos 7, 21, 23, cuando explicó que lo que contamina al hombre no viene de fuera sino de adentro, los malos pensamientos, las envidias, el orgullo, la injusticia. Por eso la preparación ante el final no empieza con acumular provisiones materiales ni con obsesionarse por descifrar fechas, empieza limpiando la fuente interior, porque de ella brotan las decisiones que definen nuestro destino. Preparar el corazón es como preparar un terreno para la siembra. Nadie siembra semillas en un campo lleno de espinas y piedras sin antes limpiarlo. El agricultor arranca lo que estorba, remueve la tierra y la riega antes de esperar frutos. Del mismo modo, la vida espiritual florece cuando eliminamos el resentimiento, el orgullo y los hábitos dañinos que ahogan las buenas intenciones. El profeta Oseas lo expresó así, romped el barbecho, porque es tiempo de buscar al Señor. Oseas 10:12. La preparación que Jesús demanda es práctica. Vigilar el corazón como un guardia vigila los muros de la ciudad, apartarse de lo que debilita el espíritu y nutrir el alma con oración, lectura de la palabra y actos de compasión. La sociedad actual nos distrae con promesas de comodidad y éxito instantáneo, empujándonos a ignorar lo invisible y eterno. Es fácil caer en la rutina de encender pantallas que nos roban tiempo, de perseguir logros que no llenan el vacío interior y de ignorar pequeñas decisiones que lentamente nos alejan de Dios. Arrepentirse es detener ese ciclo antes de que sea tarde, es poner el freno de mano y mirar con honestidad el camino recorrido. Muchos esperan un gran acontecimiento para cambiar, pero el verdadero cambio se gesta en decisiones pequeñas. Apagar lo que alimenta la ira, dejar de justificar el rencor, pedir perdón antes de dormir, ayudar al necesitado sin esperar recompensa. Cada acto de humildad es un ladrillo en el muro de la preparación para lo que ha de venir. Jesús fue enfático en que nadie conoce el día ni la hora de su regreso, pero sí dejó claro el tipo de actitud que debemos tener mientras esperamos. La parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25:1-13, enseña que no basta con tener la lámpara de la fe, es necesario tener aceite de obediencia y perseverancia. 5 de ellas eran prudentes y se prepararon con aceite suficiente. Las otras 5 se quedaron sin reserva y quedaron fuera cuando llegó el esposo. Este relato no busca asustar, busca enseñar que la fe descuidada se apaga cuando más se necesita. La preparación del corazón es ese aceite que se acumula gota a gota con decisiones diarias, orar cuando no hay ánimo, ayudar aunque nadie lo note, obedecer aunque cueste, perdonar aunque duela, perseverar aunque parezca inútil.
El arrepentimiento sincero no solo abre la puerta a la misericordia de Dios, sino que nos hace más sensibles a las señales de los tiempos. Un corazón endurecido vive a oscuras aunque sea de día, no percibe el peligro ni la voz de advertencia. En cambio, un corazón arrepentido es como una lámpara encendida en la ventana. Está alerta, reconoce el peligro, busca refugio cuando ve la tormenta acercarse. Jesús dijo en Lucas 21:28, «Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca». Solo quien ha limpiado el corazón puede levantar la cabeza sin miedo cuando el cielo anuncia cambios. También es importante comprender que arrepentirse no es un gesto único que se hace una vez y luego se olvida. Es un estilo de vida, un caminar diario. La naturaleza humana es frágil y propensa a desviarse, por lo que cada día ofrece la oportunidad de examinarse y rectificar. Lamentaciones 3:40 dice, «Escudriñemos nuestros caminos y busquemos, y volvámonos a Jehová». Esta práctica constante protege el corazón de endurecerse de nuevo, porque el pecado, aunque pequeño, tiende a acumularse como polvo hasta que forma capas que oscurecen la conciencia. El llamado de Jesús al arrepentimiento, entonces, es un acto de misericordia. Quiere que todos estén preparados para los tiempos difíciles, no con miedo ni con ansiedad, sino con paz y valentía. El arrepentimiento limpia la herida y la preparación del corazón fortalece el espíritu para resistir pruebas externas. Es un proceso que devuelve la dignidad perdida, que enciende de nuevo la fe que se había apagado y que nos reconcilia con Dios, con nosotros mismos y con los demás. Así como un soldado no entra a la batalla con un arma sin limpiar ni un escudo sin revisar, tampoco el creyente puede enfrentar los últimos tiempos con un corazón descuidado. La mejor preparación para el fin del mundo es la preparación del alma. Es vivir cada día como si fuera el último, no con desesperación, sino con la tranquilidad de quien sabe que ha puesto sus cuentas en orden con Dios. Cada acto de arrepentimiento sincero, cada decisión de alejarse del mal y de hacer el bien, es un paso más hacia esa fortaleza interior que ningún desastre puede derribar. Este llamado sigue siendo tan urgente hoy como cuando fue pronunciado hace 2000 años. El arrepentimiento abre la puerta a la gracia sostiene en medio de las pruebas, y un corazón preparado no teme al futuro porque su esperanza no depende de lo que ve, sino de aquel que prometió estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. La fe es como una antorcha. Cuando todo alrededor está iluminado, su luz parece modesta, apenas se nota. Pero cuando el cielo se cubre de nubes y la noche avanza, esa misma antorcha se convierte en la única fuente de luz que guía los pasos. En tiempos de prueba, la fe adquiere un brillo distinto. No solo sostiene al creyente, también alumbra a los que le rodean. Jesús sabía que la oscuridad tendría el poder de apagar la fe de muchos, porque el miedo y el desánimo pueden ser más corrosivos que la persecución abierta. Por eso exhortó a permanecer vigilantes, a no dejar que la raíz de amargura ahogara la semilla del Evangelio, a recordar que lo que Él prometió no cambia aunque el panorama se vuelva sombrío. Mantener la fe no significa negar el dolor ni cerrar los ojos a la realidad. La fe no es una venda para huir del sufrimiento, es el ancla que permite resistir cuando la tormenta golpea. Jesús dijo en Juan 16:33, «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Aquí no hay un mensaje que minimice el sufrimiento, sino una promesa que asegura que pese a la aflicción, la victoria de Cristo garantiza esperanza. La fe es confiar en esa victoria, aunque los ojos todavía vean la batalla. Es caminar sobre aguas agitadas sabiendo que la mano extendida de Jesús sostiene al que se hunde, como lo vivió Pedro cuando se atrevió a salir de la barca. Hay una oscuridad externa que viene con las crisis sociales, los conflictos, las catástrofes naturales y las injusticias, pero también existe una oscuridad interna que es incluso más peligrosa, la duda persistente, la desesperanza silenciosa, el pecado no confesado que pesa en el corazón, la frialdad que se instala después de tantas decepciones. Mantener la fe en medio de la oscuridad significa cuidar el fuego interior para que no se extinga bajo el viento de las pruebas. Pablo escribió en 2 Timoteo 1:6, «Aviva el fuego del don de Dios que está en ti». Ese fuego se alimenta con la palabra, con la oración constante y con el recuerdo vivo de las obras que Dios ya ha hecho en el pasado. Una de las herramientas más poderosas para sostener la fe es la memoria espiritual. En los días de crisis, el enemigo se esfuerza en nublar el recuerdo de lo que Dios ha hecho antes. Por eso, el salmista repetía, «Bendice, alma mía, al Señor,
y no olvides ninguno de sus beneficios. Salmo 10:3-2. Recordar los momentos en que Dios abrió puertas imposibles, cuando dio paz en el caos, cuando sostuvo en el dolor, fortalece la convicción de que Él seguirá siendo fiel. Es como un marinero que, en medio de la tormenta, recuerda los mapas que ya navegó y confía en que volverá a encontrar el faro. También es crucial reconocer que la fe se fortalece al ejercitarla. Igual que los músculos que crecen al enfrentar resistencia, la fe se hace robusta cuando se practica en los momentos en que no hay certezas. Por eso Santiago 1:3-4 dice: «La prueba de vuestra fe produce paciencia, y la paciencia tenga su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna». Las pruebas, por dolorosas que parezcan, son gimnasios donde la fe se ejercita y se hace resistente. Cada lágrima que se derrama con confianza se convierte en semilla de perseverancia. Cada paso dado en obediencia en medio del miedo añade peso a las raíces del carácter espiritual. Mantener la fe también implica proteger los sentidos espirituales contra la contaminación del miedo y el engaño. En Mateo 20, Jesús dijo: «Mirad que nadie os engañe». El engaño puede venir disfrazado de noticias alarmistas, de voces que predicen desastres sin esperanza, de filosofías que niegan la verdad de Dios o de ideologías que prometen salvación sin cruz. El creyente que quiere permanecer firme debe aprender a filtrar lo que oye y a no permitir que el miedo se instale en su mente. Filipenses 4:8 ofrece un consejo invaluable: «Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, en esto pensad». Mantener la fe en la oscuridad comienza por cuidar lo que alimenta la mente. En los momentos de oscuridad, la oración se convierte en el aliento que mantiene viva la fe. Orar no siempre cambia las circunstancias de inmediato, pero cambia el corazón que enfrenta esas circunstancias. La oración recuerda al alma que no está sola, que hay un Padre que escucha incluso cuando el silencio parece interminable. Jesús mismo, antes de enfrentar la cruz, se retiró a orar en Getsemaní. Su ejemplo muestra que la fortaleza para soportar la noche más oscura no surge de la fuerza humana, sino de la comunión con Dios. Mantener la fe exige cultivar esa comunión diaria, no como un ritual, sino como un encuentro sincero donde el corazón se vacía de temores y se llena de confianza. El apoyo de la comunidad de fe es otro pilar fundamental. Hebreos 10:25 exhorta: «No dejando de congregarnos, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca». La soledad prolongada debilita el ánimo y hace más fácil que la oscuridad interior crezca. En cambio, compartir la fe, adorar juntos, escuchar testimonios de otros que perseveran, es como juntar brasas para que el fuego no se apague. En medio de los tiempos difíciles, la fe comunitaria actúa como un muro de contención contra la desesperanza. Es importante subrayar que mantener la fe en la oscuridad no significa vivir sin emociones ni sin dolor. Jesús lloró ante la tumba de Lázaro, se angustió en Getsemaní y sudó gotas de sangre antes de la cruz, pero nunca dejó de confiar en el Padre. Esto enseña que el creyente puede llorar, puede sentir miedo, puede experimentar dudas momentáneas, pero su fe se sostiene porque no depende de sus emociones, sino del carácter inmutable de Dios. Isaías 26:3 afirma: «Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado». En el contexto de los últimos tiempos, mantener la fe se traduce en decisiones prácticas, seguir obedeciendo la palabra aunque el mundo la ridiculice, ser honesto en medio de la corrupción, practicar la generosidad aunque las finanzas sean limitadas, mantener la oración viva cuando todo invita a rendirse, amar al prójimo aunque la cultura predique el egoísmo. Cada uno de estos actos es una chispa que mantiene encendida la lámpara interior. El desafío de la fe en la oscuridad es recordar que la noche no es eterna. El libro de Apocalipsis, con todo su lenguaje simbólico y escenas impresionantes, concluye con la victoria de Cristo y la promesa de un cielo nuevo y una tierra nueva. Mantener la fe es vivir con esa esperanza fija. La luz siempre vence a las tinieblas. Aunque el presente parezca sombrío, el creyente mira más allá, hacia el amanecer que Jesús prometió. Por eso, quienes enfrentan los días turbulentos de los últimos tiempos deben recordar que no están a la deriva. Cada promesa de Dios es como una estrella que sigue brillando aunque el cielo se oscurezca. Cada oración sincera es como un ancla que mantiene firme el barco aunque las olas sacudan con fuerza. Cada paso de obediencia es un ladrillo que refuerza el refugio interior donde la fe se resguarda. Mantener la fe en medio de la oscuridad es, en definitiva,
aprender a caminar con la mirada fija en Cristo, el autor y consumador de la fe, Hebreos 12:2, y creer que su palabra es más firme que cualquier tempestad. Así, aunque las señales de los tiempos anuncien tribulación, el corazón que se aferra a la fe no se apaga ni se hunde. Puede llorar, pero no desespera, puede caer, pero se levanta, puede dudar, pero vuelve a confiar. Ese corazón es el que permanece hasta el final y ve cumplida la promesa: la oscuridad no tendrá la última palabra. Cuando Jesús quiso hablar de los misterios del reino y de las realidades que rodean el fin de los tiempos, no eligió discursos abstractos ni tratados teológicos complicados. Eligió historias sencillas, imágenes tomadas de la vida diaria, metáforas que podían comprender desde un campesino hasta un pescador, desde un niño hasta un anciano. Las parábolas son el lenguaje de la sabiduría divina revestida de cercanía humana. Cada una de ellas es como una llave que abre un cofre oculto. Detrás de la apariencia sencilla hay tesoros de verdad, advertencias profundas y llamados urgentes a la acción. Comprenderlas no es solo descifrar su simbolismo, es dejar que nos interpelan, que nos confronten y que despierten el corazón de la indiferencia. Entre todas las parábolas que pronunció el Maestro, hay algunas que resplandecen con un brillo especial cuando se habla del fin del mundo, porque no se limitan a describirlo, sino que enseñan la actitud correcta para esperarlo. Una de las más conocidas y al mismo tiempo más profundas es la parábola de las 10 vírgenes, Mateo 26. Jesús presenta a 10 jóvenes que esperan al esposo para entrar al banquete de bodas, símbolo del encuentro final entre Cristo y su iglesia. Todas tienen lámparas, pero solo 5 llevan aceite suficiente para mantenerlas encendidas durante la espera. Las otras 5, descuidadas, no previeron el retraso del esposo, y cuando llegó la hora, sus lámparas se apagaron y quedaron fuera de la fiesta. Esta historia no habla de negligencia externa, habla de descuido interior. El aceite representa la fe viva, la perseverancia, la obediencia diaria, el carácter moldeado por la gracia. El mensaje es claro: no basta con tener apariencia de preparación. Una lámpara en la mano, se necesita mantener la reserva espiritual que se alimenta en lo secreto, lejos de los aplausos. Esta parábola nos enseña que el tiempo de preparación no se improvisa cuando la puerta está por cerrarse. Así como un viajero prudente revisa sus provisiones antes de salir y un soldado afila su espada antes de la batalla, así también el discípulo de Cristo debe cuidar su fe antes de que llegue la hora de la prueba final. La imprudencia espiritual es peligrosa porque confía demasiado en el mañana. Las vírgenes insensatas representan a quienes creen que siempre habrá oportunidad de corregir el rumbo, que ya habrá tiempo de buscar a Dios cuando todo lo demás esté resuelto. Pero la puerta cerrada de la parábola muestra que hay un punto en el que la oportunidad termina y solo queda el lamento de lo que no se hizo a tiempo. Otra parábola crucial para entender la actitud ante el fin es la del siervo fiel y el siervo infiel. Mateo 24, 45, 51. Jesús habla de un señor que se ausenta y deja un siervo encargado de alimentar a los demás siervos en el tiempo debido. Si el siervo cumple su deber con fidelidad, será recompensado a su regreso, pero si, pensando que el Señor tardará, se entrega al abuso y al descuido, su castigo será severo. Esta parábola revela el peligro de la complacencia espiritual. Cuando el corazón se acostumbra a la aparente demora de Dios, baja la guardia, descuida su responsabilidad y se deja arrastrar por la corrupción y la injusticia. La enseñanza es directa. La verdadera fidelidad se demuestra no cuando el Señor está mirando, sino en su ausencia, en la constancia silenciosa de hacer lo correcto sin público ni aplausos. En ambas parábolas resuena el mismo principio: la vigilancia constante. Vivir vigilante no significa vivir con miedo, sino vivir despierto. El que vigila está atento al movimiento de su corazón, no descuida los detalles que fortalecen la fe y mantiene su mirada en el horizonte con esperanza. Jesús lo resumió en Lucas 12:35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Esta frase evoca a un pueblo en actitud de salida, preparado para moverse cuando llegue la orden, no acomodado ni dormido, sino listo para obedecer. Otra parábola cargada de significado escatológico es la del trigo y la cizaña. Mateo 13, 24, 30. En ella Jesús explica que el reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían, su enemigo sembró cizaña entre el trigo. Cuando brotó la hierba, los siervos se sorprendieron y quisieron arrancar la cizaña, pero el dueño del campo les ordenó esperar hasta la siega, para no arrancar también el trigo.
Esta parábola habla de la coexistencia del bien y el mal hasta el fin de los tiempos. Nos enseña que no debemos escandalizarnos al ver la presencia del mal incluso en medio de lo que es bueno ni desesperar creyendo que Dios ha perdido el control. También advierte contra el juicio precipitado y la condena apresurada. Separar trigo y cizaña es tarea del segador, no del siervo. La enseñanza para el creyente es cultivar su propia raíz, crecer firme en medio de la mezcla y confiar en el juicio perfecto de Dios al final de la cosecha. Jesús también habló de la higuera como señal de los tiempos. Mateo 24, 32, 33. Dijo: aprendan de la higuera. Cuando su rama está tierna y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, sepan que está cerca, a las puertas. Esta imagen sencilla nos recuerda que Dios habla a través de los ciclos y las señales. No se trata de obsesionarse con el calendario, sino de desarrollar discernimiento espiritual para reconocer la cercanía de los eventos anunciados. Así como un agricultor no necesita reloj para saber que la cosecha se acerca porque lo ve en las ramas, el creyente aprende a interpretar los tiempos por las señales visibles en el mundo y en su propio corazón. La parábola de las redes, Mateo 13, 47, 50. Presenta el reino como una red que recoge peces de toda clase, que luego se separan los buenos de los malos. Este relato subraya que el juicio final implicará una separación inevitable. No todos los que están dentro de la red forman parte del reino verdadero. Aquí el énfasis recae en la autenticidad de la fe y la vida recta, no en la apariencia exterior. Las parábolas de Jesús desmontan cualquier ilusión de salvación superficial. No basta con estar en medio de los demás creyentes o con pertenecer a una comunidad religiosa. Es necesario tener un corazón transformado y vivir conforme a la voluntad del Padre. Cada una de estas parábolas, aunque contada hace más de 2000 años, tiene resonancia hoy. Las vírgenes insensatas representan a quienes se dejan consumir por la prisa y la distracción, sin reservar tiempo para alimentar su espíritu. El siervo infiel es la imagen de quien se corrompe por no esperar la rendición de cuentas. El trigo y la cizaña ilustran nuestra realidad diaria, donde el mal y el bien coexisten y debemos aprender a crecer sin perder nuestra esencia. La higuera nos enseña a leer los signos de nuestro tiempo, que aunque cambiantes, siempre apuntan a un desenlace. La red nos recuerda que el juicio final no hará distinciones por títulos, sino por corazones obedientes. Comprender estas parábolas no debe ser solo un ejercicio intelectual. Su objetivo es provocar un cambio de actitud, pasar de la indiferencia a la vigilancia, del descuido a la preparación, del miedo a la esperanza activa. Son lecciones para aplicar hoy, en decisiones tan concretas como cultivar la paciencia en el hogar, mantener la integridad en el trabajo, ser generoso cuando la cultura predica egoísmo, buscar reconciliación antes que venganza, ser constante en la oración aunque no haya respuestas inmediatas. Así se guarda el aceite de la lámpara, así se demuestra fidelidad al ausente, así se crece como trigo entre la cizaña. La grandeza de estas parábolas es que no se agotan en una sola lectura. Cada vez que se meditan revelan nuevas aristas, porque tocan las fibras más profundas del corazón humano. Hablan de preparación, de perseverancia, de paciencia, de discernimiento y, sobre todo, de esperanza. Hablan de un Dios que no deja a su pueblo sin instrucciones y de un maestro que advierte no para condenar, sino para salvar. Quien oye estas historias y las toma en serio entiende que la vigilancia espiritual no es paranoia, es prudencia, que la preparación no es miedo, es amor prevenido, que la obediencia no es carga, es camino seguro. Las parábolas del fin nos recuerdan que la historia no es un caos sin sentido, sino un proceso que avanza hacia un encuentro glorioso con el Rey. El que escucha y obedece estas lecciones camina sin sobresaltos innecesarios, porque ha decidido llenar su lámpara de aceite cada día, ser fiel en lo poco mientras espera al Señor y mantener sus raíces profundas en el campo del Padre, aun cuando la cizaña crezca a su lado. Al final, las parábolas son espejos y mapas. Espejos porque reflejan nuestro estado interior, mapas porque indican la ruta a seguir. Nadie que se acerque a ellas con un corazón dispuesto sale igual. Jesús las dejó para que a lo largo de los siglos sirvieran de guía a toda persona que quiera estar lista, no obsesionada con el futuro, sino preparada en el presente. Ese es el verdadero poder de estas historias, enseñarnos a vivir hoy de tal forma que mañana, cuando el Señor aparezca en su gloria, encuentre a sus siervos fieles, a sus lámparas encendidas y a su pueblo preparado para el gran banquete que nunca termina. Hablar del fin del mundo sin hablar de la esperanza sería como describir la noche y callar que el sol está por salir.
Jesús no solo anunció señales de juicio y advertencias de tribulación, también dejó grabada en las páginas del Evangelio una promesa que atraviesa los siglos y que se convierte en el ancla del corazón creyente: vendré otra vez. Juan 14:3. Estas palabras no son metáfora ni consuelo sentimental, son la declaración solemne de aquel que venció a la muerte y cuya palabra jamás falla. El regreso glorioso de Cristo no es un mito antiguo ni una tradición religiosa que se repite por costumbre. Es la meta de la historia, el punto culminante hacia donde se dirige todo lo creado, el amanecer definitivo que pondrá fin a toda sombra. Desde los primeros cristianos hasta nuestros días, la esperanza del regreso del Señor ha sostenido a generaciones enteras en medio de persecuciones, dolores y pérdidas. No fue el poder de los ejércitos ni el peso de los imperios lo que mantuvo en pie a hombres y mujeres que enfrentaron cárceles, hogueras y desiertos. Fue la certeza de que el Rey volverá, de que la injusticia no tendrá la última palabra, de que el sufrimiento no es eterno y de que el amor que se siembra hoy florecerá en una tierra renovada. Esta promesa no es evasión de la realidad presente, es el motor que impulsa a vivir con sentido incluso cuando el presente es adverso. Jesús describió su regreso con imágenes que despiertan reverencia. Como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:27. No será un acontecimiento oculto, reservado para unos pocos, será visible, innegable, majestuoso. En el libro de Apocalipsis se añade: «He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá». Apocalipsis 1:7. Estas palabras muestran que el regreso de Cristo no será un rumor, sino un acto público y glorioso que revelará al verdadero Rey ante un mundo que a menudo lo ha ignorado. Esta esperanza no invita a la pasividad, sino a la preparación activa, a vivir cada día como quien espera a un huésped amado, cuya llegada puede ocurrir en cualquier momento. Hablar de la esperanza del regreso de Cristo exige reconocer que no se trata de un simple retorno, sino de una transformación cósmica. La Biblia enseña que cuando Él vuelva, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Apocalipsis 21:4-4. Esta visión conmueve porque coloca fin al círculo interminable de sufrimientos humanos. Las guerras cesarán, las enfermedades no tendrán más dominio, el hambre no volverá a devorar infancias, la injusticia dejará de manchar la tierra. El regreso de Cristo es la proclamación de que el mal no es eterno, que las lágrimas no serán infinitas y que la esperanza no es un espejismo. La promesa del regreso glorioso también habla de justicia. En un mundo donde tantas veces los inocentes sufren y los culpables parecen escapar sin consecuencia, la certeza de que Cristo juzgará con rectitud trae consuelo y reverencia. El apóstol Pablo escribió: «Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó». Hechos 17:31. Esto significa que cada acto de bondad que pasó desapercibido será recordado y cada injusticia impune será confrontada. No habrá corrupción ni sobornos que alteren el veredicto del juez que conoce los secretos del corazón. Para los que aman su venida, este juicio es motivo de gozo, no de terror, porque saben que la gracia los cubre y la verdad les hará justicia. El regreso de Cristo no es solo una promesa para el futuro, es también una invitación a vivir con esperanza en el presente. La esperanza, en la visión bíblica, no es un sentimiento frágil que depende del ánimo, es una certeza fundada en la fidelidad de Dios. Tito 2:13 llama a los creyentes a aguardar la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esta esperanza bienaventurada produce fortaleza en medio del dolor, perseverancia cuando el camino se hace largo y valor para elegir el bien aunque sea más difícil. El impacto de esta promesa se hace visible en la manera en que transforma la vida diaria. Un corazón que espera el regreso de Cristo aprende a perdonar porque sabe que el rencor no tendrá lugar en el reino eterno. Aprende a ser generoso porque sabe que sus tesoros verdaderos no están en cuentas bancarias sino en el cielo. Aprende a vivir en santidad porque reconoce que el amado merece encontrar una vida limpia y preparada. La esperanza futura moldea las decisiones presentes. Quien cree que el Señor volverá cuida su lenguaje, refrena sus impulsos, ordena sus prioridades, se reconcilia con su prójimo, trabaja con excelencia y cultiva la paz incluso en ambientes hostiles. Es significativo notar que la Escritura compara el regreso de Cristo con el amanecer. Romanos 13:12 dice: «La noche está avanzada, y se acerca el día. El amanecer es inevitable,
Ninguna sombra puede resistir a la luz que surge en el horizonte. Así es la promesa de Jesús. El mundo actual, con todas sus sombras, no es el capítulo final. La aurora de un nuevo día ya está escrita en el calendario de Dios. Esta imagen invita a resistir con paciencia, a no rendirse ante la aparente victoria de la oscuridad, a recordar que el tiempo de dolor tiene fecha de caducidad. Los primeros discípulos vivieron con esta expectativa encendida. Muchos de ellos enfrentaron persecuciones terribles. Sin embargo, la carta a los hebreos señala que confesaron que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque esperaban una patria mejor, esto es, celestial. Hebreos 11, 13, 16. Esta perspectiva los hizo valientes, los libró del apego excesivo a las cosas terrenales y los llenó de esperanza incluso en las prisiones y en el martirio. Ese mismo espíritu sigue disponible hoy. Recordar que somos peregrinos nos ayuda a no desesperar cuando el camino se vuelve áspero, porque la meta está más allá de las montañas y no en los valles temporales. La promesa del regreso glorioso también responde a los temores más hondos del ser humano, el miedo a la muerte y a la pérdida. Cristo prometió en Juan 11:25, «Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá». En esa declaración se disuelve el temor definitivo, porque la muerte deja de ser un muro impenetrable y se convierte en un umbral hacia la vida eterna. Quien abraza esta verdad encuentra consuelo en medio de despedidas dolorosas y valor para enfrentar su propia fragilidad. Además, el regreso del Señor no es solo esperanza individual, es esperanza para toda la creación. Romanos 8:22 describe a la naturaleza gimiendo con dolores de parto esperando su liberación. Esto significa que el plan de Dios no se limita al alma humana, incluye la restauración de todo lo que fue dañado por el pecado, mares contaminados, tierras áridas, ecosistemas destruidos, todo será renovado bajo el reinado de Cristo. Esta visión ensancha la esperanza, la hace más grande que nuestros problemas personales y nos recuerda que el futuro de la tierra misma está seguro en las manos del Creador. Es fundamental entender que esta esperanza no se nos da para vivir con los brazos cruzados esperando un futuro mejor. Jesús fue claro en que el siervo fiel es el que trabaja mientras su Señor tarda en volver, el que alimenta a otros, el que sirve con amor, el que persevera en hacer el bien aunque el mundo esté lleno de maldad. Esperar su regreso glorioso es actuar con responsabilidad en el presente, es ser luz en la oscuridad, sal en medio de la corrupción, refugio para los que sufren y testimonio vivo de que la fe tiene sentido. La promesa de esperanza que encierra el regreso de Cristo es, en esencia, el mensaje que equilibra todo lo que Jesús dijo sobre el fin del mundo. No es un final que destruye, es un principio que restaura. No es un cierre que deja vacío, es una apertura que llena de propósito. No es un grito de miedo, es un canto de victoria. En tiempos donde las noticias parecen llenas de desesperanza y el futuro se ve incierto, esta promesa se levanta como faro que atraviesa la niebla y orienta a los navegantes hacia puerto seguro. Por eso, aferrarse a esta esperanza no es una opción decorativa de la fe cristiana, es su núcleo. El creyente que guarda en el corazón esta certeza puede soportar la espera, resistir la adversidad y no claudicar ante las seducciones de un mundo que ofrece soluciones rápidas pero vacías. Vivir con la mirada puesta en el regreso de Cristo es vivir con el horizonte abierto, sabiendo que lo mejor está por venir. Esta esperanza no defrauda porque se apoya en la palabra de aquel que nunca miente. Así, mientras el mundo parece oscurecerse y el fin parece acercarse con pasos firmes, el corazón que espera en Cristo puede decir con las palabras finales de la Escritura, «Sí, ven, Señor Jesús». Apocalipsis 22, ven. Esta frase no es una súplica desesperada, es una declaración de confianza, un grito de gozo anticipado, una rendición voluntaria al plan divino que garantiza que la historia humana no terminará en caos, sino en redención. Quien vive con esta esperanza camina erguido, trabaja con propósito, ama sin reservas y mantiene su lámpara encendida hasta el amanecer del día eterno. Llegamos al final de este viaje que nos ha llevado desde las advertencias de Jesús sobre el fin del mundo hasta la promesa viva de su regreso glorioso. Pero este no es un final vacío. No es un punto y aparte para seguir con la rutina, es un llamado profundo a tomar decisiones que no se pueden seguir postergando. Todo lo que hemos reflexionado no es solo historia, ni teoría ni poesía bíblica, es una invitación urgente a examinar el corazón y a preguntarse hacia dónde camina la vida. Cada señal mencionada por Jesús, cada parábola,
Cada promesa de esperanza tiene el propósito de despertar en ti la conciencia de que el tiempo es un tesoro limitado, que cada día es una oportunidad que no debe desperdiciarse y que el verdadero sentido de la vida no se encuentra en lo efímero de este mundo, sino en lo eterno que está por venir. El fin del mundo, dicho por Cristo, no fue un mensaje para asustar a la gente ni para paralizar a los que escuchaban, sino para moverlos a actuar con sabiduría, a vivir con las prioridades correctas, a limpiar la casa interior que muchas veces hemos descuidado por tanto ruido externo. El mensaje del Maestro no cambia. Mientras el corazón humano insista en buscar satisfacción en las cosas que perecen, seguirá viviendo con sed, pero mientras busque a Dios, encontrará la fuente que no se seca. Todo lo que Jesús habló sobre el fin de los tiempos tiene un solo fin, que estés listo no con miedo sino con paz, no con ansiedad sino con esperanza viva, no con manos vacías sino con un corazón que ha aprendido a amar, perdonar, servir y perseverar. Es importante recordar que la fe no es un sentimiento pasajero que se enciende solo en momentos de emoción, sino una decisión que se renueva día tras día. Creer en Cristo y seguir su palabra requiere disciplina, valentía y un corazón dispuesto a caminar contra la corriente de un mundo que muchas veces promueve lo opuesto: egoísmo, indiferencia, rencor y desesperanza. Jesús nos llama a vivir despiertos, a no dejarnos distraer por las preocupaciones cotidianas ni por el desánimo que trae el sufrimiento. Vivir preparados no significa vivir en tensión constante, significa tener el alma en paz, con la conciencia limpia y el corazón dispuesto para cualquier circunstancia. Tal vez al escuchar estas palabras te das cuenta de que has estado cargando con decisiones que te han alejado de Dios, con culpas que te pesan como cadenas, con hábitos que apagaron el brillo de tu fe. No eres el único que ha sentido esa lucha. El mismo hijo pródigo experimentó ese vacío y comprendió que el regreso al Padre era el único camino a la verdadera libertad. Hoy tienes la oportunidad de dar ese paso, levantar la mirada, dejar atrás aquello que te ha herido y caminar hacia la reconciliación que Jesús ofrece. El tiempo de gracia aún está abierto, pero no debemos vivir como si siempre hubiera un mañana asegurado. El llamado de Cristo sigue vigente. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Juan 5:24. Esta promesa no se agota en los siglos ni pierde vigencia en medio de las crisis. Es la palabra firme que sostiene al que decide confiar en él. No importa cuán grande haya sido el error, cuán largo el camino de indiferencia o cuántas veces hayas caído. Mientras hay vida, hay oportunidad de arrepentirse, de comenzar de nuevo, de recuperar el brillo de la fe. En medio de un mundo que constantemente ofrece soluciones rápidas y promesas vacías, el mensaje de Jesús se mantiene como un faro estable, inamovible, que no depende de modas ni de opiniones cambiantes. Aferrarte a su palabra te permitirá atravesar las tormentas con paz en el corazón, porque sabrás que tu destino no depende de los vaivenes del presente, sino de la fidelidad de un Dios que nunca falla. Esta certeza transforma la manera en que miras el futuro. Ya no lo ves como una amenaza, sino como un horizonte lleno de esperanza. Hoy quiero invitarte, con la mayor sinceridad y respeto, a que no dejes pasar este momento sin reflexionar en tu vida. Las palabras de Jesús no fueron dichas para que las escucháramos como un eco lejano, sino para que tomemos decisiones concretas, reconciliarte con quienes tienes cuentas pendientes, limpiar tus pensamientos de resentimientos, comenzar a orar cada día, apartar tiempo para leer las Escrituras, elegir perdonar aunque cueste, ayudar a alguien que lo necesita aunque no pueda devolverte el favor. Estos pequeños pasos son la preparación real para el encuentro con el Señor, son el aceite que mantiene encendida la lámpara del corazón. Y mientras trabajas en tu vida espiritual, quiero recordarte que no estás solo. Dios siempre camina con aquellos que le buscan, pero también nos invita a caminar en comunidad, a apoyarnos unos a otros, a compartir la fe y a fortalecernos mutuamente. En ese espíritu, este canal existe para ti. Aquí encontrarás mensajes que alimentan la fe cuando el ánimo decae, reflexiones que inspiran a seguir luchando cuando todo parece perdido, enseñanzas que iluminan el camino cuando las dudas nublan la mente y palabras de aliento que recuerdan que la esperanza nunca se apaga. Por eso, quiero invitarte a suscribirte a este canal. Al hacerlo, formarás parte de una familia que busca crecer espiritualmente, que decide caminar con fe incluso en los tiempos más difíciles, que aprende a ver las señales de los tiempos no con miedo, sino con paz.
Suscribirte significa comprometerte contigo mismo para seguir recibiendo mensajes que renuevan la esperanza, que fortalecen tu corazón en los momentos de prueba y que te acompañan mientras das pasos firmes hacia una vida de mayor propósito. Cada semana compartiremos contenido que puede recordarte que no estás solo, que hay soluciones que no dependen del mundo y que Dios tiene planes para tu vida, incluso cuando los problemas intenten decir lo contrario. Además, al suscribirte y activar la campanita de notificaciones, no te perderás ninguna de las próximas reflexiones que hemos preparado especialmente para fortalecer tu espíritu. Ser parte de esta comunidad es rodearte de palabras que edifican y de consejos que te animarán a mantener tu fe viva en medio de las tormentas. Aquí buscamos que cada mensaje sea un faro que alumbre tu camino, que te inspire a levantarte cuando caigas y que te recuerde que siempre hay razones para seguir adelante. Quiero agradecerte profundamente por haberme acompañado hasta el final de este mensaje. Ha sido un privilegio compartir contigo estas enseñanzas, reflexiones y promesas que vienen de las palabras mismas de Jesús. Mi deseo sincero es que lo que has escuchado no quede en un simple recuerdo, sino que sea una semilla que germine en tu corazón y produzca frutos de fe, esperanza y amor. Que Dios bendiga tu vida, fortalezca tu espíritu, ilumine tu mente y te dé paz en medio de cualquier circunstancia. Que cada día encuentres una razón para levantarte, para perseverar y para sonreír sabiendo que no caminas solo. Gracias por abrir tu corazón a este mensaje. Gracias por tu tiempo y por permitir que estas palabras te acompañen hoy. Suscríbete y permanece cerca de nosotros. Juntos podremos seguir creciendo, aprendiendo y caminando hacia la meta final con la certeza de que lo mejor está por venir.